Bueno, ya anunciamos al inicio de nuestra edición de hoy. Ya nos acompaña el viceministro del Ministerio de Hacienda, Humberto Colmán. Y hablamos, ¿cómo está la situación económica? La gente habla mucho de eso, viceministro. ¿Cómo estamos ahora en el tema económico en Paraguay? Hola César, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo muy cordial a la audiencia. Es un gusto estar aquí. Sí, efectivamente estamos atravesando una situación económica de menor crecimiento en relación a lo que esperábamos al comienzo del año y quizás como muy pocas veces en nuestra historia probablemente tenemos una conjunción de varios factores exógenos negativos que ocurrieron a la vez. La caída de los precios internacionales que empezó a ocurrir en el segundo semestre del año pasado, la situación regional, donde nuestros vecinos tampoco están atravesando una buena situación, tienen bajo crecimiento, por ende compran menos productos, además de su política cambiaria, que también ha generado un impacto en el comercio local, luego la sequía que impactó la producción agrícola, las inundaciones que generaron también problemas para la ganadería y retrasos en los planes de inversión pública. Todo esto se conjugó como nunca antes y significa entonces que cerramos un primer semestre por debajo de lo que esperábamos. Sin embargo, nosotros vemos ciertas señales positivas, auspiciosas, que en este segundo semestre vamos a ver una ya recuperación de la economía y seguramente con mucha más fuerza en el año 2020. Bueno, el gobierno, obviamente, el equipo económico implementó medidas, Sí, para generar una inyección de capital para permitir un desarrollo, viceministro. efectivamente, a comienzos de junio se hizo el anuncio de las medidas o acciones inmediatas para acelerar las inversiones, proteger a los sectores sociales y apoyar al comercio. Y cada uno de estas acciones está, bueno, en lo que tiene que ver con las inversiones, estamos hablando principalmente de la inversión pública y de los planes de inversión pública, y se comprometió llegar al término del año a un nivel de inversión pública de los $1.000 millones. Eso, junto con las otras medidas en el ámbito social, en el ámbito de comercio, sumaba también finalmente un paquete total de unos $1.500 millones. Se ha visto un gran avance importante en varias de estas acciones. La inversión pública en particular, tanto en junio como en julio, tuvo un desempeño muy bueno. Julio particularmente, si lo comparamos contra julio del año pasado, tuvo un crecimiento muy auspicioso, cercano del orden del 28%, especialmente estoy hablando acá del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Podemos decir entonces que de lo que tiene que ver con la inversión pública ya hemos visto unas señales de dinamismo muy fuerte que tiene un efecto positivo, un efecto multiplicador, significa que se compran insumos, significa que se contrata gente y eso por lo tanto va a tener un efecto positivo en el ingreso de los hogares. Eso es lo que tiene que ver con inversión pública, netamente. Fundamentalmente ahí va obras públicas, ¿verdad? Ahí va obras públicas, hay algunos proyectos también ahí que son emblemáticos, que son muy importantes, como el corredor bioceánico que ya se inició. Eso también está generando un efecto positivo en esa región. Y en el ámbito social, hay algunas acciones de apoyo a las familias, particularmente lo que tiene que ver con los beneficiarios del programa Tecoporá, entendiendo que toda esta situación que describimos al comienzo tiene un impacto en el ingreso de las personas, de las familias. Entonces se decidió dar una ayuda adicional dentro de Tecoporá. Esa ayuda adicional, si bien efectivamente se va a pagar en septiembre, en realidad el Ministerio de Desarrollo Social ya hizo un adelanto de lo que correspondía al pago bimestral que se iba a hacer en agosto. Entonces ya en julio se empezó a pagar eso. Entonces hay un avance también importante ahí. Y después está toda la acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el bono productivo para el sector campesino, el apoyo a ciertos segmentos de la producción como la producción de mandioca, que eso también se viene avanzando, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un paquete superior a los $20 millones que vamos a verlo con más fuerza en los meses de septiembre a diciembre. Y finalmente la parte de comercio. En la parte de comercio hay muchas medidas administrativas que tienen que ver con costos para el comercio en materia tributaria, en materia arancelaria,
Al salir con este conjunto de acciones, en enero ya se salió también con 2 decretos que bajaban la tasa del IVA efectivo a las transacciones del comercio fronterizo del 1,5% al 1%, y también actualizaba la lista de los productos. Ese era otro. Recientemente salieron otros decretos que tienen que ver, uno, con la ampliación, la incorporación de la ampliación del cupo de compra de manera permanente de 150 a 300 dólares para turismo terrestre, lo cual beneficia a Ciudad del Este, y también el turismo aéreo de 300 a 500. Eso fue una decisión de Mercosur que se incorpora al ordenamiento legal, y para que sea efectiva también lo tiene que incorporar Argentina y Brasil. Y finalmente también la reducción de los aranceles a las importaciones de bienes de capital. Estos son maquinarias de vapor y ese tipo de cosas. Me refería a hornos y otros. Eso hoy podemos decir, César, que todos los bienes de capital, maquinarias, hornos y otros, tienen arancel cero, excepto aquellos bienes donde hay producción nacional, donde hay industria nacional. Entonces, esas medidas también ya se tomaron, y esas medidas creemos nosotros que va a ayudar también a dinamizar el comercio. En cuanto a la inversión privada, ¿cómo está? O el capital privado, exportaciones, ¿verdad? No sé si Hacienda va teniendo un monitoreo de esa parte también. Sí, cuanto a la inversión privada, también dentro de este conjunto de acciones se comprometió buscar materializar algunas inversiones privadas que estarían acogiéndose a los beneficios de la ley de incentivo, la ley 6090, la ley de maquilas, hasta el momento podemos decir que tenemos un nivel de aprobaciones de inversiones privadas dentro de estos regímenes que están en el orden de los poco más de 350 millones de dólares, que es un crecimiento muy grande comparado al año anterior. Claro, uno diría el año anterior fue un año electoral, pero de todas maneras el crecimiento ha sido excepcional. O sea que eso está relativamente bien, y creemos que de aquí en adelante hasta diciembre esperamos también probablemente niveles de aprobaciones nuevas similares, del orden de los 300 a 400 millones de dólares. Pero por supuesto eso va a depender finalmente de decisiones privadas. Por otro lado, la otra pregunta que hacías vos tiene que ver con el comercio, la parte de exportaciones. Es sabido que las exportaciones estaban en valores negativos por todo el impacto de la sequía en la producción agrícola particularmente. Pero en la parte de importaciones, que tienen también que ver con el comercio finalmente doméstico, ahí estamos viendo ciertas señales que nos dan esperanza de que esta dinámica se está de a poco empezando a recuperar. Las importaciones, por ejemplo, de cemento, las exportaciones que tienen que ver con asfalto, que son cuestiones que tienen que ver con la construcción, están teniendo un crecimiento importante hasta el mes de julio. Y en lo que tiene que ver con bienes de consumo, también algunos segmentos ya muestran valores positivos en lo que tiene que ver con las cantidades importadas. Entonces, esas son señales positivas. El Banco Central también, César, publica unos indicadores de ventas de los negocios, que está desagregado por distintos tipos de negocios. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de las grandes tiendas o supermercados. Este indicador estaba en valores negativos cuando se comparaba contra el año pasado en los meses anteriores. En el mes de julio ya tuvo un valor positivo. Así que creo que hay ciertas señales que, si bien no nos permiten concluir de manera categórica que la economía ya está en un proceso de recuperación de la dinámica, son señales en el sentido correcto de que nos dan confianza de que esto que nosotros esperamos va a finalmente ocurrir, que va a haber un rebote de la economía, un rebote que se va a ver probablemente ya con cierta fuerza en los últimos meses de este año y con más fuerza en el 2020. Cuando se habla a veces de recesión, ¿verdad? A mí lo que me sorprende, y no sé si eso está en otro ámbito o cómo funciona, pero siempre vemos que las construcciones no paran, ¿verdad? O sea, las construcciones, y estamos hablando de edificios, bueno, una cosa es lo que va a hacer la oficina de gobierno, porque eso es inversión pública, pero los edificios, y no solamente en Asunción, hablamos de Encarnación, Ciudad del Este, Asunción, ¿verdad? Que es una ciudad más emblemática, Luque, inclusive vemos que el sector inmobiliario sigue creciendo igual,
¿verdad? Sí. ¿Eso hay retorno de esa parte, viceministro? Efectivamente, el sector de construcciones ha mostrado, a pesar de toda esta coyuntura general, valores positivos en estos últimos meses. Tenemos indicadores que así lo confirman. Entonces, y bueno, y la obra pública, fíjate que si bien es pública, genera también una dinámica porque acá hay finalmente proveedores privados. Y los que construyen son privados, ¿verdad? Exactamente, entonces eso tiene un efecto derrame, ¿verdad? Y cuando el Estado construye una obra pública en algún lugar de la República, quizás en el interior del país, alrededor de eso también se generan inversiones privadas. Entonces, eso no ha parado. Ahora, hay que tomar en cuenta que, y a la luz de esa discusión que vos planteabas del tema de la recesión, de ninguna manera vamos a desconocer que hay una situación en la economía de menor crecimiento que hasta pudiera llegar a catalogarse como de recesión, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta también una cosa, César, que nosotros somos un país que todavía sigue siendo, o que todavía, digamos que siente con mucha fuerza los vaivenes de la agricultura. La agricultura, su contribución a la producción nacional, si bien es cierto está inferior al 10%, tiene unas variaciones muy grandes que tienen que ver con condiciones climáticas, que tienen que ver con decisiones del productor por cuestiones de precio, que finalmente, aunque su incidencia pareciera pequeña en el PIB, como tiene cambios muy grandes, termina impactando en la producción nacional. Y entonces, eso hay que quizás tomarlo en cuenta muy en particular. El sector agropecuario, agrícola, en particular, está sintiendo el efecto de choques negativos, la caída de los precios que se mantienen bajo los precios internacionales de los productos, pero además la sequía. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que tratarlo adecuadamente, que tiene un impacto negativo en la economía, pero que digamos que los demás sectores empiezan a mostrar ciertas señales de que va a haber una recuperación. Y ahí en el tema de agricultura, un elemento importante es ver lo que va a pasar en estos meses de septiembre, particularmente fines de este mes, septiembre y octubre, que tiene que ver con la siembra. Ahí nosotros vamos a tener ya una señal muy clara, sí, de lo que podemos esperar para el año que viene. Si se da la expectativa de siembra que se tiene, en el caso de la soja, por ejemplo, de los 3,5 millones de hectáreas, eso ya nos da cierta confianza de que la economía va a tener una dinámica mucho más positiva el año que viene. Siempre es bueno saber qué pasa en el vecindario, y leía estos días, fin de semana, bueno, por un lado lo que fueron las primarias en Argentina, pero por el otro lado un ministro de Economía que renunciaba al no poder encontrar salidas, ¿verdad?, a esa situación. ¿Es tan mala la situación en el vecindario, o por lo menos entre Argentina, Brasil, viceministro, comparado con el nuestro? Sí, yo creo que lamentablemente sí, César. Porque siempre nos afecta finalmente. Y nos termina afectando. Si bien es cierto que en los últimos años uno puede ver los números, la evidencia de los datos, y Paraguay pareciera ser que como que se desconectó un poco de la situación regional, se desacopló, como dicen habitualmente los analistas. Sin embargo, cuando esta situación es persistente en el tiempo, acordate que Brasil viene con problemas desde el año 2015, ¿verdad?, con todos los problemas que surgieron con el tema del Lavallato, la empresa petrolera y demás, ¿verdad? Tiene un nuevo gobierno hace un tiempo, sin embargo, la herencia fue pesada y tiene una situación fiscal que es delicada, y por eso ellos presentaron, en el caso de Brasil estoy hablando, un proyecto de reforma de la seguridad social que es clave para restablecer la confianza que tienen los inversores en la economía brasilera. Ese proyecto de ley, si bien está en el Congreso hace un tiempo, hasta ahora ellos no han podido, tener, una primera aprobación en una de las cámaras. Entonces, eso nos da cierta señal de preocupación, y los últimos indicadores muestran que Brasil aparentemente está entrando en una situación también de recesión. Eso es Brasil. Por el lado de Argentina, mencionaba muy bien las consecuencias que tuvo las elecciones primarias, las PASO, en la Argentina, que tuvo un impacto en ciertos indicadores como la cotización del peso,
el riesgo país, las tasas de interés, todas empeoraron en la Argentina. Eso de alguna manera algunas veces genera un efecto contagio. Hoy día que vivimos en un mundo globalizado, en donde hay transacciones financieras, donde hay, además del comercio físico que hay entre los países de bienes, hay transacciones financieras, eso puede llegar a transmitirse muy rápido, el impacto. Por suerte hemos visto que por lo menos lo que tiene que ver con nuestros instrumentos financieros que cotizan en los mercados internacionales, los bonos soberanos de la República, que cotizan en los mercados internacionales, mantienen una buena cotización. Eso implica que los inversionistas mantienen su confianza hacia Paraguay. Así es que por ese lado al menos no hemos visto todavía un impacto. Sabemos que esta situación en particular con Argentina puede tener un efecto sobre el comercio minorista, al menos en el corto plazo, porque con la suba del peso de más o menos 40 pesos por dólares al orden de los 60 pesos por dólares, eso significa que los productos argentinos se vuelven mucho más baratos de manera inmediata. Pero también de manera inmediata hay que ver que la inflación está subiendo muy rápido en la Argentina. Estaba viendo reportes de precios minoristas de la Argentina que indican que solamente en una semana ya subieron 10% los productos de la canasta básica, lo cual implica entonces que si bien puede haber esa ventaja de precios que reavive este comercio ilegal y el contrabando, muy probablemente esto vaya a durar muy poco tiempo. Algunos también hablaron del tema de la baja del IVA, César, que ellos tomaron ahora una decisión luego de la salida del ministro de Hacienda, Duhovne, una medida, o antes fue en realidad, de bajar la tasa del IVA para los bienes de la canasta básica, que está en el 21% a cero. Ahí hay que alertarle nomás a la gente que en realidad ellos lo que hicieron es quitarle el IVA al precio final al consumidor. Claro. El impuesto al valor agregado, que este es un tema un poco técnico, ¿verdad?, es al valor agregado en cada etapa de la producción. Ellos no quitaron el IVA en las etapas anteriores al precio final que tiene que ver con la elaboración del producto. Por lo tanto, el impacto efectivo del 21% no va a ser 21%, va a ser mucho menos. Y como la inflación se está acelerando, es muy probable entonces que esa ventaja de precios se vaya a esfumar muy rápido. Bueno, esa es la situación argentina. Ya hablábamos de que hay varias señales, entonces de recuperación, hablamos de cifras, datos concretos. ¿Qué es lo más destacado en todo esto, haciendo ya un poco de recapitulación, viceministro, en todas estas medidas del gobierno? Yo creo que es muy positivo que el gobierno se ha comprometido con un conjunto de acciones, ha puesto un monto específico para las inversiones. Y ahí vale la pena, entre paréntesis, recordar que no estamos hablando solamente del Poder Ejecutivo o Administración Central, acá sumamos empresas públicas y acá sumamos también a las entidades binacionales. Y te doy una primicia ahí, César, que el lunes finalmente vamos a estar poniendo a disposición de toda la ciudadanía una página web donde ellos van a poder hacer un seguimiento y contraloría ciudadana del avance de estas acciones. Y ahí uno va a poder ver por primera vez integrado todo lo que tiene que ver con las acciones que hacen las binacionales. Por ejemplo, Itaipú y Ensenada, todas las inversiones que ellos van a hacer de aquí hasta fin de año y lo que ya hicieron, van a tener toda la información ahí. Entonces, yo creo que eso no es un tema menor, que hayamos tomado conciencia de esta situación, que hayamos hecho este anuncio de las acciones, comprometido un monto y que ahora vamos a hacer una rendición muy precisa hasta niveles de proyectos de todo lo que se va ejecutando. Eso es muy positivo, tenemos la confianza plena de que vamos a llegar al término de este año habiendo cumplido con todas esas acciones. Bueno, muchas gracias, viceministro. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, realmente hablamos así punto por punto sobre estas señales o medidas implementadas por el gobierno, primeros resultados de estos datos económicos de inyección para mantener la economía. Hablamos así con el viceministro Humberto Colmán. Bueno, llegamos al final de Tribuna de hoy. Nos encontramos la próxima semana.